De forma muy resumida, podríamos decir que el gobierno de coalición PSOE-Podemos necesita una serie de apoyos para poder llevar a cabo cualquiera de sus propuestas. Propuestas como por ejemplo la de prorrogar el estado de alarma. Estos apoyos los brindan unos cuantos partidos políticos pequeños más o menos afines al régimen, entre ellos Bildu. Sin el apoyo de esos partidos pequeños, las propuestas no saldrían adelante, por lo que de alguna manera esos partidos tienen cierto poder sobre el destino de las propuestas del gobierno. Y como estos partidos saben que tienen ese poder, dicen: si quieres que te apoyemos, nos tienes que dar ciertas cosas. Y eso fue lo que hizo Bildu. Llamó al gobierno y le dijo: si quieres que te apoyemos en la prórroga de este estado de alarma, nos tienes que dar ciertas cosas. Y una de esas cosas fue la de firmar un acuerdo para la derogación de la reforma laboral del 2012. Quedaos bien con esta expresión, porque es una de las claves para entender todo este asunto. Tenemos por tanto que Bildu pone esa condición y el gobierno accede y firma ese acuerdo con el objetivo de obtener el apoyo necesario para prorrogar el último estado de alarma. Lo que pasó después es lo que lleva pasando en esta legislatura desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del poder. Y es que una vez obtenido lo que Pedro Sánchez quiere, sus palabras se las lleva el viento, los acuerdos ya no son tan válidos y donde dije digo, digo Diego. Y en esta ocasión ha vuelto a pasar. Una vez que Pedro ha conseguido prorrogar el estado de alarma, el PSOE ha empezado a dar pasos atrás en el acuerdo hasta el punto de decir que la derogación de la ley ya no va a ser, sino que se van a tocar solo ciertos puntos. Pero Bildu y Podemos están diciendo que de eso nada, que la carta sobre la mesa está presa y que hay que cumplir lo pactado. O como dicen ellos para aparentar cierta cultura, pacta sunt servanda. Que cuando uno da su palabra, la cumple. Este es el acuerdo. Yo estoy seguro de que la mayoría de vosotros ya habréis escuchado esta noticia, pero puede ser que todavía no os hayáis hecho esta pregunta. ¿Por qué se empeña Podemos en llevar a cabo esa derogación de forma íntegra? ¿Es solo por cumplir un acuerdo o hay algo más detrás? Pablo Iglesias nos ha demostrado que también es capaz de desdecirse y de hacer lo contrario a lo que promete. Por lo tanto, ¿por qué ahora se empeña en cumplir a rajatabla un acuerdo y precisamente con Bildu, que es un partido cuyos pilares se sustentan en el amor al terror y en la miseria? ¿Por qué ahora Pablo Iglesias quiere cumplir a rajatabla este contrato? Si te quedas, te cuento mi versión de los hechos. Mirad, en el año 2012 el gobierno de Rajoy propuso una reforma laboral con la que fomentar el empleo. Y esta ley estaba llena de datos y de supuestos. Pero yo no los voy a citar ahora porque ni siquiera hace falta, porque al final lo que importa es qué efecto tuvo esa reforma laboral en nuestra economía. Yo sé que la conclusión que os voy a decir a partir de ahora mismo es muy simplista, yo eso ya lo sé. Y sé también que hay muchos más factores a tener en cuenta a la hora de estudiar esta reforma laboral de Rajoy. Yo eso lo sé. Pero al final, como digo, todos esos factores, tanto los complicados como los sencillos, confluyen en los resultados. Y los resultados pueden expresarse de manera muy sencilla en esta gráfica. Mirad, este punto de aquí representa el año 2012, que es cuando se aprueba la reforma laboral de Rajoy. ¿Y qué es lo que pasa en cuanto se aprueba? Pues ya lo estáis viendo. Lo que pasa es que los parados bajan y los contratados suben. Es decir, la reforma laboral de Rajoy cumplió su objetivo, que era fomentar el empleo. Y si usted es entendido en economía, podrá decirme que lo cierto es que se hicieron algunas cosas bien y otras cosas se hicieron mal, y que si patatín y que si patatán. Y probablemente tenga razón, pero yo no voy a entrar en matices, porque todos esos matices al final confluyen en un dato objetivo que puede representarse de manera sencilla en esta gráfica. Y ese dato objetivo dice que, como estamos contemplando, esa reforma laboral fomenta el empleo. Es decir, que funciona. Pues bien, esta reforma laboral que funciona es la que Podemos y Bildu se empeñan en romper. Y yo me pregunto, si algo funciona, ¿por qué quiere usted romperlo? ¿Por qué quiere derogarlo? Hay una cosa a tener en cuenta. A nivel legal, una reforma laboral no se puede nunca derogar por completo, porque está compuesta por muchos puntos que no son los originales, sino que se han añadido o modificado con el tiempo, y por lo tanto para derogar la reforma al completo habría que redactar de nuevo una ley, desde el principio, convirtiéndola en una nueva ley que debería ser votada en las cámaras tras un farragoso proceso de varios meses. Es decir, no se puede hacer borrón y cuenta nueva de un día para otro. Eso no se puede hacer. Y os aclaro una cosa, todo esto son conclusiones simplistas, yo ya lo sé, pero yo las digo así como simples indicadores de lo que está pasando. Con respecto a una ley, no se puede hacer borrón y cuenta nueva de un día para otro. Y sin embargo, Pablo Iglesias es lo que quiere. Pablo Iglesias, al más puro estilo chavista o fidelcastrista, está diciendo: a mí me da igual quién ha firmado esa ley, yo quiero romperla y hacerla de nuevo como yo quiera.
Esto es lo que expresaba hace unos días en una entrevista de radio que fue parcialmente transcrita en el siguiente tuit de Podemos. En el acuerdo del gobierno de Unidas Podemos con el PSOE no se habla de derogación parcial, se habla de la derogación de la reforma laboral. En el pacto que se firmó ayer, que firman los máximos representantes de los 3 grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Es decir, él no quiere una derogación parcial, sino que quiere romper por completo esa ley. ¿Y sabéis qué significa esto? Pues yo os voy a dar mi opinión. Para mí, Pablo Iglesias, queriendo cumplir a rajatabla ese acuerdo imposible, no está queriendo hacer política social, sino una demostración de poder, y para ello está dispuesto a destruir todos los logros, por buenos que sean, de lo que él considera adversarios políticos. Por poner un ejemplo sencillo de la historia que todos más o menos sabemos, podría deciros que la actitud de Pablo Iglesias es parecida a la de esos paganos que conquistaban por las malas los territorios cristianos y al entrar en las iglesias destruían todo lo que tuviera que ver con las imágenes del cristianismo, para que no quedase restos de esa religión, porque ellos no concebían otra manera de vivir, de pensar y de amar que no fuera la suya propia. Eso es lo que quiere Pablo Iglesias. Y esta es mi opinión, y es que Pablo Iglesias está actuando como esos paganos que no aceptan la diversidad, algo que no deja de ser paradójico porque él se jacta en sus discursos de ser el adalid de las sociedades diversas, cuando en realidad no es más que un destructor de lo que ya estaba. Pablo Iglesias quiere destruir la reforma laboral sin preguntarse si funciona o no, porque su único objetivo es demostrar su poder arrasando con todos los logros de lo que él llama adversarios políticos. Lo único que quiere es arrasar con todo, sin plantearse si aquello que está destruyendo es bueno para el pueblo o si acaso lo necesita. Escuchad bien ahora esto. El objetivo del gobierno es facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis, buscando con ello acabar con la rigidez del mercado del trabajo y sentar las bases para crear empleo estable. Eso es lo que proponía Rajoy con la reforma laboral del 2012. Y en la gráfica que hemos visto comprobamos que está funcionando. Y a pesar de todo, Pablo Iglesias quiere romper eso. Quiere romper el fomento de empleo porque al parecer a él le resulta más atractiva la miseria que la bonanza. Él lo único que quiere es demostrar su poder, porque para él la política no consiste en tener razón, sino en tener éxito. Y para ello no le importa lo que la gente desee, porque para él lo que importa es la fuerza. ¿No se lo creen? Pues escúchenlo de su propia voz. Y es como no te das cuenta que el problema lo tienes tú, que la política no tiene que ver con tener razón, sino con tener éxito, que la política no tiene que ver con tener razón, sino con tener éxito. Entonces tú y yo podemos querer, podemos desear que la Tierra sea el paraíso, patria de la humanidad, podemos desear lo que queramos y pintarnos la camiseta lo que nos dé la gana. Pero la política tiene que ver con la fuerza, no con los deseos ni con lo que se dice en una asamblea. Pero la política tiene que ver con la fuerza, no con los deseos ni con lo que se dice en una asamblea. A Pablo Iglesias tú no le importas como ciudadano, él solo quiere saberse ganador de este juego absurdo y peligroso, en el que nosotros somos simplemente peones y él un peligroso taur que nos va moviendo sobre las casillas de un tablero que está cada vez más desgastado y ya casi roto. A Pablo Iglesias no le importas tú, solo quiere vencer a lo que él llama adversario político. Por eso le da lo mismo romper una ley que hasta el momento está funcionando, porque a él le da lo mismo tu bienestar. Él solo quiere entrar en nuestras iglesias y destruir todas las imágenes de nuestra felicidad y de nuestros logros, porque sabe que haciendo eso nos llevará a la miseria, y sabe también que cuando estemos en la más triste de la miseria, no tendremos más opción que arrodillarnos y pedir limosna. Pablo Iglesias no quiso el plan de Vox para darle a todos los trabajadores 1.500 euros al mes mientras durase la pandemia. No lo quiso, y en lugar de eso ha promovido una paguita de 500 euros y solo para algunos trabajadores. No para todos, solo para algunos. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque sabe que si le quita 1.500 euros a un emprendedor, pierde un voto, pero a cambio gana 3 de aquellos que sumidos en la miseria no tengan más remedio que aceptar la ayudita de 500 euros. 1.500 euros para una persona no, pero 1.500 euros repartidos para 3 personas, sí. A lo mejor a primera instancia lo ve usted justo, pero si lo piensa bien se dará cuenta de que es un plan mefistofélico, es un plan malvado en donde solo se busca que los emprendedores quiebren y los estómagos agradecidos abunden. Se persigue que la mediana y la pequeña empresa se ahoguen en pagamentos e impuestos y sin embargo aumenten esas personas que se vean atrapadas a vender su moral con un voto a la izquierda por 500 cochinos euros que no dan ni para llenar la nevera.
Pablo Iglesias está creando un ejército de votantes formado por soldados atrapados en la miseria y en la coestación, formado por personas que por no tener salida ni trabajo se ven obligados a votarle para que les den 500 euros al mes. Lo que probablemente no sepan estos soldados, obligados a votar a la izquierda para no morir de hambre, es que tal vez se quedarán sin trabajo porque Pablo Iglesias quiere romper esa ley que desde el 2012 está fomentando el empleo. Y ojo, porque no quiere romperla para mejorar nada, sino para demostrar su poder, aniquilando todos los logros de lo que él llama adversarios. Todo el que no piense como yo es un adversario, y todos sus logros serán destruidos, y todas las gentes deberán ser sumidas en la miseria, porque lo que a mí me interesa es un pueblo dependiente que no tenga capacidad de reacción, y que para poder conseguir cualquier logro tenga que pedirme permiso y pagar su tributo. Eso es lo que quiere hacer Pablo Iglesias con la derogación de la reforma laboral, convertirnos a todos en sus súbditos, como si él fuese el rey y nosotros unos pobres plebeyos obligados al diezmo y a la genuflexión. Y a lo mejor usted en este punto quizás pueda pensar, bueno, a lo mejor está pidiendo la derogación de esa reforma para proponer algo mejor. Pues ese es el kit de la cuestión, señores, que no han propuesto nada, que nadie sabe lo que pretenden, que solo quieren romper esa ley porque ya no les gusta que ese logro sea de la derecha. Y no hay más, porque pese a que en un principio podamos pensar que exista una compleja maquinaria que mueve los hilos, en realidad lo único que existe es una guerra de orgullos en la que ya nadie mira por los intereses del pueblo, sino por los intereses de su propio partido. Y no se compliquen, señores, porque no hay más. No existe ningún entramado de confabulaciones misteriosas, porque ese entramado de confabulaciones está muy claro. Tan solo existen personas orgullosas que desde las esferas más poderosas de este gobierno en coalición solo buscan la manera de mantenerse en el poder lo máximo posible y no ir a la cárcel por ello. Solo buscan eso. No le den más vueltas porque tú a ellos no les importas como ciudadano, porque a la vista está que lo único que pretenden es convertirte en un sencillo jornalero que se ve obligado a negociar su ética por un voto y a malvender su dignidad por una paga miserable. Nadie sabe con certeza qué pretenden estos trileros del gobierno, pero lo que sí se sabe, y a ciencia cierta, es que cada día que pasa bajo su mandato, España es más pobre y los responsables son ellos. Señores, la ética ni se negocia ni se deroga, la ética se defiende. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.